Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mexicano 4T. Yo soy José López y vamos a comenzar. Pues bueno, resulta ser que después de que Canadá se la pasó insultando a México sobre la inseguridad, el tráfico de drogas, los inmigrantes, las caravanas del Centro y Sudamérica, que es un país que no conviene tener en el TEMEC, que no es posible que puedan comparar a Canadá con Estados Unidos. Pues, ¿qué creen? Resulta ser que en Canadá, después de que Trump dijo que si Canadá o México o cualquier país no detiene eh, el tema de las drogas o no lo tratan de disminuir, pues estarían literalmente siendo enemigos de Estados Unidos, como por el TEMEC y que las relaciones ya que estarían en contra del tratado que firmaron, ¿no? Que en este caso viene siendo el TEMEC. Y pues, ¿qué creen? Resulta ser que Canadá encontró laboratorios de Fenta en su país. A todo esto, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió nuestro país, que nuestro país no solo se destaca por eso. Hay muchísimas otras cosas en las que México es muy importante. A nivel cultural, está siendo muy importante a nivel económico, está mejorando todo eso. En nivel de empleos, México es uno de los países con menos desempleo en el mundo. Bajó su pobreza en 9 millones de personas o familias. Esos son también datos muy, muy importantes. Que sí, la inseguridad está creciendo muchísimo en algunos sectores. Por ejemplo, Guanajuato, Irapuato, Celaya, todas esas partes de ahí. En la frontera norte, Chiapas. Son lugares donde está muy fuerte la delincuencia en este momento, Guerrero. Y esperemos que pues de alguna manera se tranquilice todo. Y bueno, pues después de eso resulta ser que Canadá no dice nada. Simplemente sus declaraciones son de que pues, ya se encontraron y que se va a buscar al responsable y cosas así. Pero ¿hay más detrás de todo esto? ¿Hay más secretos que Canadá no diga? ¿O puede ser que simplemente Canadá no es tan seguro como nos lo dicen? Imagínense. Y eso que se supone que Canadá es un país de primer mundo con una muy buena seguridad. ¿Qué está pasando en Canadá? ¿Será mentira lo que nos están diciendo? ¿Lo que nos han contado siempre? ¿Qué pasa, compañeros? Ahora bien, hay otro tema y muy, muy delicado. Hay, resulta ser que están cobrando mucho el derecho de piso en todo el país. Ese es un tema muy, muy delicado que está incrementando demasiado, que incluso han desvivido muchas personas por ese tema, que no se dejan, digamos, sobornar o ese tipo de cosas, y que pues lamentablemente los desviven. Ese es un tema muy, muy doloroso a nivel nacional y que deja mucho que desear de las autoridades, ¿no? Esperemos que más adelante todo se controle, que todo sea más llevadero, ¿no? Y que por supuesto les deseamos una pronta resignación a los familiares de esas personas que a final de cuentas eran comerciantes. No sé si tenían hijos, esposa, familia, no sabemos, ¿no? Pero sí son temas muy delicados. Y ahora también hablando de estas noticias lamentables, ¿qué pasó en Guinea? Que hasta la fecha, al parecer, van más de 100 muertos. Imagínense, nada más por una, ¿cómo se podría decir? No sé si porque no supieron perder unos con otros o por el arbitraje, pero también da mucho que desear a nivel de la humanidad, que como seres humanos muchos no sabemos perder, no sabemos tolerar que otros ganen, y en Guinea se reportan hasta ahora más de 100 difuntos o desvividos
por una simple diferencia en un partido de fútbol, señores. Imagínense, a ese grado estamos llegando. ¿Qué nos está pasando como para permitir eso, como para dejar que nos pase en esos casos, en esos temas? ¿Qué ganamos a final de cuentas? Nada. Al contrario, se pierden muchas vidas. ¿Y qué creen? ¿Creen que el fútbol va a parar? Al contrario, al fútbol le meten más, disfrazan lo que pasó y síguele, como más, el siguiente partido, el siguiente torneo. Y todo se olvida, compañeros. ¿Pero qué creen? Menos los que ya se fueron, menos los que desvivieron. Ese es un tema muy delicado también, compañeros. Y también me parece que en Querétaro contra el Atlas pasó lo mismo, que me parece que hubo 14 difuntos. Eso es algo muy triste, compañeros, de veras muy triste. Esperemos que no se acostumbre la gente a esto porque sería muy catastrófico, muy, muy catastrófico. Ay, pues bueno, también hay otro tema, compañeros, otro tema muy interesante. Resulta ser que pues, como ya les venía diciendo, que la reforma de las 40 horas se ve muy difícil que la aprueben. Ya hay muy poco tiempo, ya tienen el tiempo encima. Esperemos que ojalá lo puedan realizar. Y de lo contrario, pues a seguir esperando a que se confirme para el año 2025, compañeros. Recordemos que el año 2025 va a traer muy, muy buenas noticias para todo el país. Por ejemplo, en el tren México-Querétaro, van a hacer trenes en el norte, se van a implementar los trenes de carga y pasajeros para que sean de ambos cosas, ¿no? Que pues sí, hay mucha gente que está en contra, piensan que es una regresión, pero déjenme decirles que nada que ver, los trenes son muy importantes para la economía de los mexicanos, va a ayudar demasiado y sobre todo déjense de la economía, se va a reducir mucho el tiempo de traslado de una persona. Imagínense de personas que quieran ir el Estado de México a Querétaro, va a ser muchísimo más rápido. Nada que ver cuando ya después te encuentras mucho tráfico, muchas cosas así. Ahora también, compañeros, para todos los que trabajan en montacargas, patines eléctricos, todo ese tema, por favor, para ayudarles pedirles de favor que se cuiden demasiado. También me enteré que en Querétaro falleció una persona. Me parece que se incendió el montacargas. Eso quiere decir que hubo una falla o hubo una negligencia o simplemente no se revisó el montacargas antes de utilizarlo. Es un tema muy, muy delicado, compañeros. Muy delicado. Y pues bueno, pues ahora como les decía, regresando al tema principal, resulta ser que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió al país para demostrar que en México no solo hay delincuencia, hay gente muy buena, trabajadora, responsable, que cumple su palabra. En sus trabajos hacen lo mejor. Los mexicanos son los que mejor trabajan en el mundo y de los países que más trabajan en el mundo. Imagínense, es un tema que por un lado nos debería de dar orgullo porque somos los de los mejores, pero por el otro no, porque somos de los países que más trabajan, de los que más se cansan, de los que más se pasan su vida en el trabajo. Ese es un tema muy delicado, amigos, que por eso también se descuida mucho a la familia, que a los hijos, que no sabemos dónde andan. Ese es otro tema muy importante, que ojalá se vote a favor de esa reforma, ¿no? Porque sí hace falta. Ahora bien, y pues como ya saben, por cierto, recuerdan que el Norma Piña decía que nos iban a inscribir muchos, que nadie quería ser juez ya con ese sueldo, que les iban a imponer, que por cierto nadie puede ganar más que el presidente de la República, o en este caso la presidenta. Pues resulta ser
que se estiman más de 18,000 personas que se postularon para los puestos del trabajo. Imagínense, 18,000 personas que se postularon para esos empleos, que deben de ser personas preparadas con carrera judicial. Y amigos, no va a ser como lo pintan los noticieros, como ya conocemos de TV Azteca, Televisa, que va a ser cualquiera. Nada que ver, se tienen que cumplir con una serie de requisitos, experiencia, que sean honrados, honestos y que por cierto tengan las habilidades necesarias para desempeñar ese papel. Porque hasta ahora la sociedad mexicana ya está harta de rateros, muy harta de rateros. Que por cierto, varios gobernadores como que ya están sintiendo pasos en la azotea, porque recuerdan en la operación Enjambre de Omar García Harfuch, algunos gobernadores están pidiendo ese operativo en su estado, pero ¿qué creen? Hay algunos que no, que al contrario salen a justificar que no es necesario que llegue ese operativo a su estado. ¿Por qué será? ¿Acaso el mismo gobernador es el que tiene miedo? Imagínense nada más. Y pues bueno, amigos, ese es un tema muy, muy delicado también. Más allá de eso, hay mucho, no sé si recuerden, pero hubo un video que se está haciendo viral en TikTok, donde un policía, una mujer policía, se supone que en una persecución abre su puerta de golpe, su puerta, y no se da cuenta que atrás viene un tráiler. Y para que paren un tráiler, amigos, necesitan demasiados metros, demasiados. Y más si lleva carga, especialmente si lleva carga. Pues resulta ser que el trailero casi se lleva a la policía de corbata, amigos. ¿Qué creen que hubiera pasado si el trailero se lo hubiera llevado? ¿De quién hubiera sido la culpa? Yo me imagino que se le hubieran echado al trailero la culpa. Aún así, el chofer con su frustración, su coraje y su desesperación, porque pudo haber pasado un accidente que él hubiera dejado en la cárcel, pues sí, desgraciadamente insultó también a la policía. Y los policías le echaron un montón, a pesar de que la policía tuvo la culpa. Que porque estaban robando, que ya se quitara el tráiler porque estorbaba. Muchas veces están robando y ni se mueven, ya llegan después de que pasan las cosas. Que nada más como a preguntar, no pasó nada, se acabó, vámonos. Ese es un tema también muy delicado, que esperemos que también se vaya corrigiendo, que también entiendo que hay policías muy buenos. Ojalá que sigan prosperando esos policías. Y es que es verdad, el que no debe nada teme, amigos. El que no debe nada teme. Es muy, muy cierto ese dicho. Y ahora bien, hace tiempo algunos periodistas a nivel internacional decían que México en el 2024 ya no tenía dinero, que se estaba quedando en bancarrota. Y hasta donde yo sé, el Banco de México tiene cuentas sanas. El país está bien, no está endeudado, es de los menos endeudados en el mundo. Y aún así nos echan tierra tratando de engañar a la gente. Las televisoras vendidas, Televisa, TV Azteca, y también ya hay otro canal, me parece, de YouTube Latinos, que de dónde va a salir el dinero, que por qué tanto para este tren. Y mis amigos, pues literal ni un chile les embona, todo les parece mal. Se invierten porque invierten, y si no, porque no. Que el tiempo, que quién lo va a hacer. Y yo me pregunto, cuando estaban los otros presidentes, ¿por qué no decían nada? Bueno, ya sabemos por qué, porque les pagaban. Y ahorita ya no. Y ahora resulta que México tiene demasiado presupuesto, que incluso va a implementar 3 programas sociales en el año 2025.
se van a realizar 1 millón de casas, compañeros, que a lo que entendí va a ser principalmente para jóvenes de 18 a 30 años y adultos mayores, incluso para los estudiantes. Imagínense que no va a rebasar más del 30% del salario y que también además se puede pagar 15 a 20 años, amigos. Eso también es una muy buena noticia, ya que recordemos que el Infonavit hace años era una verdadera robadera, que eran casas que nunca terminabas de pagar y eran unas casas literal de unicel, amigos, que hasta la fecha todavía hay fraccionamientos de ese tipo y que en los gobiernos anteriores creaban fraccionamientos y los abandonaban, porque ese era el negocio, construir y desviar el dinero, aunque las dejaran ahí. De hecho, esa era la idea, que los ponían en lugares muy alejados, demasiado para la gente que era incómodo, incluso vivir ahí, que hasta la fecha hay muchísimas casas abandonadas, que hasta de hecho están viendo cómo las pueden remodelar, cómo se pueden, a ver si se pueden volver a colocar personas ahí que vivan, muchas cosas así. Pero fuera de eso, el tema de los fraccionamientos, que también ahí muchas veces se genera mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque es gente de todas partes, de todas partes. Y no se sabe qué, qué cosas traigan, ¿no? Qué personas son, de dónde son. Ese es otro tema muy importante que hay que ver, analizar. Yo recuerdo que alguna vez en Querétaro, fíjense, vi una casa en un fraccionamiento. No voy a hacerle publicidad al fraccionamiento, pero imagínense, no era una casa muy grande. Y estaba en 2.100.000 pesos, amigos. Imagínense, y a la gente se le está haciendo cara las casas que va a hacer el gobierno, de que van a costar desde 700.000 pesos hasta 1.200.000 pesos con 60 metros cuadrados. Que al menos para mí, a los precios que se están manejando actualmente, es un buen precio. Muchos no lo ven así, pero pues bueno, no a todos les agrada las cosas, ¿no? A algunos les agrada una cosa, otros otra, y ese es un verdadero dilema. Ahora bien, es un es algo que va a motivar a muchas personas. Ahora, México va a crecer demasiado. Esperemos que en México lleguen empresas muy más grandes para que den más empleo a muchas personas, ya que, y que de igual manera se instalen en el sur, ya que lamentablemente muchos de nuestros hermanos del sur se vienen al centro y al norte del país para encontrar empleo, ya que de donde son originarios no hay mucho realmente, ya sea Campeche, Oaxaca, Guerrero. A lo mejor sí hay, pero de turismo, pero el turismo hay mucha gente ahí que hay veces que ya no alcanzan empleo, amigos. Imagínense. Es un tema muy delicado también para encontrar trabajo. Entonces, por eso les pedimos de manera muy atenta a nuestros hermanos migrantes que por favor nos entiendan, ya que por ende el gobierno se tiene que preocupar primero por el empleo de sus ciudadanos y ya después por el de los migrantes. Ese es un tema muy, muy delicado y que por cierto, es como les digo, si México se está convirtiendo en una potencia mundial, que me parece que ya es la 12ª economía a nivel mundial, que ya rebasó a España, imagínense a España, ya lo desplazó de ese lugar, tiene que cuidar su soberanía. Y otra de las partes de su soberanía viene siendo el petróleo, amigos. El petróleo tiene que producir petróleo en su refinería Olmeca, en la nueva que construyó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto le mandamos un saludazo y que esperemos que esté muy bien. Ahora que también, por cierto, se está criticando que hay soldados que resguardan su casa, que por cierto para mí no hay ningún inconveniente. Bueno, vi que criticaran al Estado Mayor Presidencial que le llaman, o que le llamaban así, que tenían a los presidentes antecesores de Andrés Manuel López Obrador, que eso sí eran despilfarro.
Incluso para ellos, tanto personal, nada que ver con los que cuidan al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que para mi punto de vista se lo merece más él que los anteriores, empezando de Salinas para acá. Ese es otro tema muy, muy, muy interesante, amigos. Ahora, no sé si supieron, pero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es noticia a nivel mundial. Y no solo por ser la primera mujer presidenta de México, sino por el gran discurso que a la fecha aún no se olvida en su participación en el G20. Imagínense, aún es tendencia mundial nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, amigos. Eso da a demostrar que a México ya se le va respetando más. Ya no es como que, los mexicanos, los que solo eligen malos presidentes, los que solo comen tacos. Nada que ver, compañeros. México ya está a otro nivel. México ya se está haciendo respetar, incluso por Estados Unidos, que también cuando Estados Unidos quiso implementar aranceles, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue capaz de arreglar ese tema con una llamada. En menos de 24 horas se arregló ese tema, cosa que con Canadá no pasó. Y recuerden que hace algunos días los, los encargados del gobierno de Canadá tuvieron una reunión con Donald Trump. Y todo muy bien, todo muy placentero, pero no se retiraron los aranceles, compañeros. Imagínense, nada más ese poder tiene México. Que por cierto, no es que tenga algún poder así como que, yo de un plumazo lo arreglo, sino que realmente México es algo muy importante para Estados Unidos. Yo sé que muchos van a decir, no, no es cierto, México depende más de los Estados Unidos, pero recuerden que entre México, Canadá y Estados Unidos es una economía trilateral, que tienen un tratado de libre comercio llamado TEMEC. Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, si algo le afecta a uno, le afecta a los otros dos países. Por eso son muy importantes los tres. Que por cierto, después de la traición de Canadá al querer sacar a México del TEMEC, que literal traicionaron a nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador al decir que no iban a permitir que compararan a México con Canadá y que querían hacer lo posible por sacar a México del TEMEC solo por tener relaciones con China. Ese es un tema muy delicado también que sacaron ellos, ¿no? Los canadienses, pero pues hasta la fecha México no está peleado con nadie excepto con Ecuador por la invasión a la embajada que ya conocemos, ¿no? Que por cierto, el presidente Noboa pensó que llegando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo iba a haber una renegociación y no pasó. ¿Y saben por qué? Porque nuestra presidenta pone primero a México que a otro país. Y así debe de ser con cada país, me imagino. Bueno, excepto los entreguistas, ¿no? Ese es un tema también muy delicado, amigos. Y que esperemos que por favor les interese este video. En verdad, no sean malos, por favor, suscríbanse para llegar a más personas. En verdad, necesitamos hacer crecer este canal para tener más información. Ya tendremos más videos más adelante, más shorts. Esperamos que les gusten. Por favor, suscríbanse, denle like y dejen su comentario abajo para llegar a más personas. En verdad espero que les vaya muy bien y que tengan una excelente noche. Son las 11:55 pm. 11:55 pm y hoy es lunes 2 de diciembre. Que ojalá la pasen muy bien todos. Esperemos que tengan un muy buen inicio de semana y hasta pronto. Si Dios lo permite y ustedes, nos vemos aquí en la próxima. Muchísimas gracias. Soy José López del canal Mexicano 4T. Hasta la próxima. Adiós.